A las 3:10 de la tarde tenemos la posibilidad de conversar con la doctora Luisa Ortega. Es la fiscal general de la República de Venezuela. Ha estado en el ojo de la tormenta, si se quiere, a nivel periodístico, por usar un lugar común, porque es la fiscal que está recibiendo muchísimas presiones para que abandone su cargo en Venezuela, y se va a dar este jueves un hecho importantísimo, porque los fiscales iberoamericanos van a discutir en Argentina justamente sobre la situación, entre otras cosas sobre la situación que está viviendo la doctora Luisa Ortega. Doctora, Reinaldo 7K se la saluda en Radio Con Voz de Buenos Aires. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Reinaldo. Saludos para ti, para Irina también, que te acompaña en el programa, y por supuesto a toda la sociedad argentina, mi más caluroso y afectuoso saludo. Doctora, ¿se imagina la expectativa que tenemos por escucharla? Bueno, dado que este jueves se va a dar esta reunión de los fiscales iberoamericanos, están todos muy preocupados con su situación. ¿Nos puede contar incluso en este momento, ¿no? ¿Cómo está? ¿Desde dónde está hablando? ¿Si lo está haciendo con tranquilidad? Sí, por supuesto, muy tranquila. Una de las cosas que tengo es mucha fortaleza frente a estos ataques que ha sido víctima fundamentalmente el Ministerio Público venezolano y por supuesto todos sus trabajadores, incluyendo la fiscal general. Ciertamente la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos convocó este lunes a una asamblea general extraordinaria para que se realizará el próximo jueves 13 de julio en Buenos Aires, allá en tu ciudad. Ahí se va a analizar el tema del Ministerio Público de Venezuela, que en los últimos meses está siendo blanco de ataque, fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, el gobierno de Venezuela. Todo esto comenzó desde que denuncié ante Venezuela y el mundo la ruptura del orden constitucional, producto de unas sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal de la República. Entonces, desde esa oportunidad, el Ministerio Público ha estado en permanente amenaza y asedio, y señalamientos irrespetuosos y subidos de tonos contra el rol del Ministerio Público y de la Fiscal General. Factores políticos afectos al gobierno han descalificado, amenazado vehementemente a todos los trabajadores, y dentro de los ataques están las acciones que el Tribunal Supremo de Justicia, que es el brazo ejecutor del gobierno de Venezuela, de adelantar un antejuicio de mérito en mi contra, con la pretensión de removerme del cargo, facultad que es privativa del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Entonces ahora se están arrogando esa función también de remover un alto funcionario. Ya la Asamblea Nacional fue declarada en desacato para imposibilitarle el ejercicio de sus funciones a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y este procedimiento que están adelantando en mi contra también es fraudulento. Además que la legitimidad de esos magistrados del máximo tribunal de la República está seriamente cuestionada. Fueron designados en un proceso amañado. Además que muchos de los que fueron seleccionados no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Es por ello que hoy vemos decisiones de ese tribunal que agravan la crisis que vive Venezuela, porque quiero señalar también que Venezuela actualmente atraviesa una severa crisis de alimentos, medicina, seguridad. Requerimos de un canal humanitario. Entonces son problemas que de verdad no se han abordado, ni se han planteado, y pareciera que no se les quiere buscar solución. Ahora, fíjate que te quiero mencionar algo, y para toda Argentina también, que existe un proceso similar respecto a la Procuradora General de la Nación de Argentina, la doctora Alejandra Giles Carbó. Y entiendo que también se trata de un proceso totalmente inconstitucional. La misma procuradora ha dicho, la doctora Giles Carbó, que para su destitución se requiere la mayoría parlamentaria del Parlamento argentino. Y aquí en Venezuela la Constitución contempla
también que para la destitución, la remoción de la fiscal general tiene que ser a través del Congreso también, ¿no? Del Congreso, sí. Doctora, entonces tenemos... Sí, después incluso vamos a volver sobre ese tema, pero quiero que a lo mejor usted le pueda explicar algo a mucha gente que nos escucha. ¿Qué pasó en Venezuela para que de pronto... Usted llegó en el 2007, tengo entendido, a ese cargo a instancias del gobierno de Chávez, ¿es así? Sí, bueno, recuerda que la elección del fiscal general o la fiscal general en Venezuela depende de la Asamblea Nacional. Es un proceso público y popular porque participa el pueblo, el poder ciudadano y la Asamblea Nacional. No lo designa el presidente de la República. Uh-huh. Pero en todo caso, sí, siempre comulgo con los postulados humanistas del presidente Chávez, de su vocación por el respeto a los derechos humanos. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en este proceso? Digo, para que los argentinos puedan entender un poco su mirada sobre esto. ¿Qué pasó entre el gobierno de Chávez hasta esta situación que se vive en el gobierno de Nicolás Maduro, de pronto con esta iniciativa para desplazarla de su cargo? Bueno, primero que se ha venido desdibujando, todos esos postulados del presidente Chávez han sido desdibujados con este gobierno. Nos encontramos con que tenemos una grave violación a los derechos humanos, nunca vista en la historia republicana de Venezuela, ni durante la Guerra Federal, ni antes en Venezuela se había vivido tal violación a los derechos humanos. Y lo más grave que está ocurriendo es que pretenden también invadir la independencia de otros poderes para favorecer la permanencia del Ejecutivo en el poder. Entonces, claro, yo hice un juramento ante la Constitución, hice un juramento de cumplirla a ella, la Constitución y todo el cuerpo de leyes que están en el ordenamiento jurídico venezolano. En consecuencia, frente a decisiones y acciones que se venían adoptando que contrariaban la Constitución, yo tuve que salirle al frente porque era mi deber. Y sigue siendo mi deber mantener la institucionalidad, preservar la Constitución, garantizar la democracia en Venezuela, el respeto a los derechos humanos. Eso lo establece nuestra Constitución. Fíjate que la primera atribución del Ministerio Público no es el inicio de la investigación penal y el proceso penal, sino garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes y los tratados válidamente celebrados por Venezuela. Doctora Ortega, Irina Hauser la saluda. ¿Cómo está? Irina, muchos saludos. Gracias. Quería pedirle si nos puede ejemplificar algunas de estas denuncias que usted hizo de violaciones a los derechos humanos, que son las que nos está contando que motivan el intento de destitución. Fíjate, hubo unas dos sentencias muy famosas aquí en Venezuela, distinguidas con los números 155 y 156. En estas sentencias anulan el poder legislativo, es decir, le quitan todas las competencias a la Asamblea Nacional y se las estaba arrogando el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no solamente que se las estaba arrogando, sino que dentro de la decisión contemplaba que ella podía delegarlos en cualquier persona o en cualquier organismo. Fíjate la inseguridad jurídica que representa eso, quitarle las competencias a un poder público, un poder que tiene atribuciones constitucionales, que son de orden público, que tienen rango constitucional, arrogándoselas al Tribunal Supremo y con la posibilidad de dárselas a cualquier ente. Además, en esas dos sentencias también le dan al presidente de la República atribuciones para que ejerza en materia penal algo así que desde ese momento ya se pretendía quitarle las competencias al Ministerio Público. El tema penal es muy delicado. Las normas en materia penal a nivel mundial son interpretadas de forma restrictiva porque tienen que ver con la libertad de las personas, tiene que ver con la seguridad de que la persona que cometió un delito se le van a aplicar esas normas y no otras que se inventen.
como están haciendo actualmente con el antejuicio fraudulento que están en este momento llevando adelante en mi contra en el Tribunal Supremo de Justicia, que más que un antejuicio se ha convertido en un juicio, y el propio Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en órgano investigador. Ordenaron la práctica de la experticia de un documento que es impertinente para el hecho que yo denuncié. Yo denuncié que los actuales magistrados son ilegítimos porque el proceso para su selección no fue el establecido en la Constitución y la ley, y que además ellos no tienen las credenciales para ser magistrados. Entonces pretenden, eso ocurrió en el 2015, y pretenden, ordenaron la práctica de una prueba grafotécnica de un acta de enero de 2016, una prueba grafotécnica para determinar si en esa acta la firma que está allí es mía o no. Primero que yo quiero decir que esa firma que está allí es mía. O sea, nunca ha estado en duda eso. Es decir, que es impertinente e inoficioso hacer una prueba grafotécnica sobre una firma que yo no he desconocido. Pero esa acta no es la pertinente para el caso. La pertinente es la de diciembre de 2015. A ver, para que se entienda algo, el Superior Tribunal al que usted denuncia es el que la está juzgando a usted en este antejuicio. Sí, los magistrados que yo denuncié y que están de forma ilegítima son los que me están procesando. ¿Y este antejuicio está transcurriendo en la actualidad? Sí, o sea, ellos mañana, entiendo que es el lapso que ellos mismos establecieron para decidir. No sé si van a realizar la audiencia, porque también se ha convertido en todo un misterio, una caja negra. Para la doctora, ¿mañana podrían destituirla? ¿Sería así? De verdad que desconozco. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, porque desde que formularon la denuncia en mi contra por supuestas faltas graves y me han tratado como si yo hubiese cometido un delito, transcurrieron 13 días para que me dieran acceso al expediente, 13 días tratando de accesar al expediente para saber qué contenía. Y en esa denuncia que me formuló a mí un diputado que se arrogó la condición de titular de la acción penal, señala una sentencia que no había sido publicada para ese momento, sino que fue publicada 8 días después. ¿Cómo ese diputado tuvo acceso a esa información que todavía no había salido públicamente? ¿O cómo explicar que pudo adivinar qué iba a pasar en el futuro? Entonces, ha sido dificultoso para la fiscal general tener acceso a ese proceso que se lleva ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando pretendí designar mis defensores, no fueron juramentados, no los aceptaron. Doctora, perdóneme que la interrumpa. Le cuento a nuestra audiencia que estamos hablando con Luisa Ortega, que es la fiscal general de Venezuela, debe ser una de las mujeres más buscadas de América Latina, por lo menos, ¿no?, en cuanto a poder escuchar su opinión. Doctora, ¿qué pasa si ocurre esto que podría ocurrir, de que la destituyan o que la saquen del cargo por decisión de este tribunal que la está juzgando, según usted, y ha explicado legítimamente? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Se queda en su cargo? ¿Qué es lo que hace? ¿Puede resistir esta decisión? Claro, yo desconozco la legitimidad de esos magistrados. En consecuencia, sus decisiones también las desconozco. Así como ellos designaron un vicefiscal a espaldas mías, o sea, sin mi autorización, porque quien designa el personal aquí en el Ministerio Público es la fiscal general. Yo desconocí esa designación porque aquí hay un vicefiscal que fue nombrado por mí y autorizado por la Asamblea Nacional, como lo dice la ley. Yo voy a desconocer cualquier decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia, porque ellos no están facultados para procesarme, llevar adelante este proceso ilegal e inconstitucional e ilegítimo. Doctora, bueno, estaría dispuesta a permanecer en el Ministerio Público, a menos que por un hecho violento, por un acto de facto, ellos procedan a allanar, a ingresar violentamente. Espero que no lo hagan, porque eso fue lo que hicieron con la Asamblea Nacional aquí en Venezuela. ¿Podrían ordenar su detención, por ejemplo? Quizás podrían hacerlo, que también sería inconstitucional, pero pudieran hacerlo. ¿Usted teme ser detenida por el gobierno de Maduro? No, yo no temo. Precisamente por no tener temores que estoy aquí, sentada en mi escritorio hablando con ustedes. Y voy a permanecer aquí hasta tanto haya
una garantía de las seguridades del país, de la democracia del país, de respeto a los derechos humanos, y hasta el momento en que termine mi periodo, que eso va a ocurrir en el 2021. Entonces voy a permanecer aquí. Mira, pero te quería destacar algo. Sí, a ver. Yo quiero expresar mi solidaridad con la Procuradora General de Argentina, la doctora Gils Carbó, a quien, bueno, le tengo mucho respeto y sé que su lucha es justa porque está defendiendo la Constitución y las leyes de Argentina, y yo le hago un llamado a ella de mantenernos firmes para preservar la estabilidad de las instituciones, la democracia. Y esta importante reunión que se va a celebrar el próximo jueves 13 también para nosotros es importante, porque esto unifica los ministerios públicos y estos bloques regionales de cooperación para que ellos se unan en torno a los ataques que reciben los ministerios públicos. En Venezuela y Argentina, lamentablemente, estamos enfrentando un peligroso fenómeno de la judicialización de la política. Se pretende resolver los problemas políticos a través del derecho penal. Es muy interesante lo que usted está diciendo, doctora, y hay algunos magistrados aisladamente que vienen advirtiendo sobre el tema. A propósito de lo que usted está diciendo de Gils Carbó, ayer la doctora Gils Carbó dijo aquí que lo que estaba haciendo el presidente Mauricio Macri era parecido a lo que estaba intentando hacer el presidente Maduro con usted. Es curioso porque son dos gobiernos que están en las antípodas. Incluso el presidente Macri todo el tiempo cuestiona al gobierno de Maduro. Cuesta entender por qué de pronto se da esta situación tan similar. Sí, parece que en el fondo, en definitiva, todo aquello que constituye un obstáculo para los gobiernos, si no lo pueden derrotar por la vía electoral, parece que pretenden derrotarlo por la vía penal, es decir, derecho penal del enemigo. Creo que hay un destacado jurista argentino, que es el doctor Zaffaroni, que aborda muy ampliamente este tema, y eso es lo que se pretende hacer tanto en Venezuela como en Argentina, lamentablemente. Afortunadamente a la procuradora no han intentado todavía una acción penal, pero a mí me prohibieron la salida del país. Yo no puedo ir a Argentina porque tengo prohibición de salida del país, y no quiero hacerlo. No vayan a pensar que pretendo sustraerme de la justicia y evadirme, escaparme, pues fugarme, cosa que no, por supuesto, no voy a hacer. Doctora, usted estaba invitada a esta reunión de los fiscales iberoamericanos que se va a desarrollar el jueves en Argentina, y no puede venir entonces porque no tiene previsión de salir del país. Sí, lamentablemente, pero voy a tratar de ver si me puedo comunicar con ellos a través de hacer una videoconferencia para exponer las razones que han originado todos estos problemas y que lamentablemente tienen al Ministerio Público venezolano en esta situación. Los ataques a la institución han sido de forma feroz. Ha ocurrido que los afectos al gobierno venezolano se colocan en las puertas del Ministerio Público a esperar a los funcionarios para atracarlos, para agredirlos, cosa que resulta bochornosa. Pero bueno, estamos enfrentando todo esto y seguiremos adelante. Nosotros vamos a seguir con la Constitución en la mano, con la legalidad, con los instrumentos y las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico, las atribuciones que tenemos, y ojalá, bueno, todo se encamine por el sendero de la justicia, de la paz, porque Venezuela lo que reclama es la paz, la sana convivencia. Doctora, ¿cree que puede haber, perdóneme otra vez que le interrumpa, ¿no? Porque dice cosas que quiero marcar, ¿no? Porque a todos nos preocupa Venezuela, ¿no? Más allá de cualquier otra circunstancia, uno ve que es un proceso que puede terminar en una situación de violencia extrema. ¿Cómo cree usted que puede salirse de este atolladero en el que se está, no? Bueno, hay muchas formas. Aquí ha causado mucho rechazo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria se hace violando la propia Constitución, porque nuestra Constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El presidente de la República se arrogó la condición de soberano, y el soberano es el pueblo de Venezuela. Esto ha traído mucho rechazo
y por supuesto una ola de violencia en la calle. También tenemos que estaba pendiente la convocatoria a las elecciones para gobernadores, que nosotros llamamos elecciones regionales. Esas debieron haberse realizado en diciembre del año pasado y aún están pendientes. O sea, la salida tendría que ser electoral, le dice usted, para evitar violencia. Entre otras, habría que retirar esa propuesta de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, convocar a las elecciones regionales. Y yo creo que habría que hacer un plan para resolver el tema de la falta de alimentos y la falta de medicamentos, que está afectando mucho a la población. Doctora Ortega, ¿por qué este ataque focalizado en los ministerios públicos y si ve alguna tendencia similar en algún otro país de la región? No conozco ningún otro caso que esté ocurriendo en la región, solamente Argentina y Venezuela, lamentablemente. Yo aspiro que esto no se convierta en viral, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué los ministerios públicos fiscales? Bueno, porque después de la vida lo más preciado que tiene el hombre es la libertad, y la libertad pasa por los ministerios públicos, el ejercicio de la acción penal, determinar si una persona es responsable de hechos punibles. Entonces yo creo que algunas veces produce cierto temor a las personas que los procesen penalmente, y sobre todo si éstas han cometido algún delito o ha habido alguna irregularidad en el ejercicio de su gestión. Siempre hay cierto temor hacia el órgano que se encarga de la investigación penal. Eso es la presunción que yo tengo. Es probable que existan también otros motivos, los cuales desconozco, pero en todo caso por allí pudiera estar orientado el tema. Doctora, reitero, ¿no? Para aquellos que se están conectando en este momento, hay mucha gente siguiéndonos por las redes sociales también, estamos hablando con Luisa Ortega, la doctora Ortega, la fiscal general de la República de Venezuela, y es muy importante por todo lo que está pasando en Venezuela. Y a propósito de esto, doctora, usted sabe que muchos sectores de lo que se puede llamar el progresismo, sectores que aspiran a sociedades más justas, pusieron mucha esperanza en el proceso que inició Chávez en su momento, y después, claro, la situación en Venezuela cada vez se fue complicando más, el gobierno en el caso de Maduro teniendo acciones que tienen que ver con el autoritarismo, la detención de opositores, cercenamiento de la libertad de expresión. ¿Qué puede decirle a esos sectores que todavía dudan de la situación de Venezuela? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, este es un ataque vinculado a Estados Unidos, a la CIA, etcétera, etcétera. ¿Qué les puede decir a estos sectores que todavía dicen, no, lo de Venezuela tiene que ver con otra cosa? Eso es un eufemismo, pretender evadir la responsabilidad de los problemas que tiene Venezuela, señalando, endilgándoles a otros, a Estados Unidos, a la CIA. Mira, el tema de Venezuela se resuelve aquí en Venezuela, es un problema de aquí, de los venezolanos, y es un problema que lamentablemente ha tenido que ver con la administración. Pero mira, yo en todo caso desconozco, si de ser así desconozco, pero es una forma de evadir la responsabilidad. De todas maneras, bueno, tú sabes que yo he sido también muy respetuosa, yo me he concentrado en el tema de cuál es mi gestión, cuál es mi función, respetar la constitucionalidad, respetar la democracia, respetar las instituciones y mi rol. Yo no me he involucrado en asuntos que no tienen que ver con las competencias propias del Ministerio Público. Correcto. ¿Su fiscalía denunció a Leopoldo López, que ahora fue liberado, en el 2014? ¿Perdón? Su fiscalía, le quiero chequear un dato con usted. La Fiscalía General denunció a López por las protestas de 2014. No, nosotros recibimos las denuncias. Sí. Y nosotros fuimos atacados el 2014. Yo te informo y recuerdo también a quienes ya lo saben que en el 2014 esas protestas se iniciaron en el Ministerio Público. Nosotros fuimos objeto de ataque. Fuimos por la oposición en ese caso. Sí, por la oposición, exactamente. Y de aquí se desencadenó una ola de violencia, bueno, que resultó privado de libertad este ciudadano. Pero yo quiero decirte que, mira,
nuestra Constitución dice que el principio es la libertad, o sea que las personas procesadas penalmente pueden perfectamente serlo en libertad. No, a mí no me sorprende, como titular de la acción penal, no me sorprende que una persona le den medidas cautelares sustitutivas de libertad, le den libertad. Más por el contrario, durante estos hechos violentos que se han realizado en Venezuela durante estos últimos 100 días, nosotros hemos pedido la libertad de muchas personas, y dentro de los ataques que le tienen al Ministerio Público, los tribunales que no pueden imputar se han arrogado el imputar y dejar privado de libertad a las personas. Es decir, si el Ministerio Público pide libertad plena, el juez tiene que otorgarla. Y los jueces aquí en Venezuela, como parte del ataque, como brazo ejecutor del gobierno, han venido dejando privada de libertad a las personas, aun cuando no tienen ningún delito. Y la otra cosa que han venido haciendo también sumamente grave, que ustedes vivieron eso, es que en muchos casos los procesan por la justicia militar, civiles, delitos ordinarios o civiles, vamos a decirlo, los procesan por justicia militar, donde les siembran pruebas, procesos amañados, allanamientos sin orden judicial, allanamientos masivos, sumamente graves y violatorios a los derechos humanos. Bueno, de verdad que te agradezco. Doctora, ha sido muy amable usted la oportunidad. Ha sido muy amable usted en atendernos, le agradezco mucho la entrevista. Ojalá que el jueves pueda comunicarse con sus colegas de toda América Latina en este encuentro que se da en Buenos Aires, y que usted nos está anticipando que va a tratar de estar presente, por lo menos en videoconferencia. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos hablado con Luisa Ortega. La doctora Ortega es la fiscal general de la República de Venezuela, probablemente la persona más buscada por los medios de comunicación de todo el continente. ¿Por qué? Por la situación particular que está viviendo, ¿no? La están tratando de desplazar, con lo que eso significa. Dejó muchos títulos importantes,